Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos todos y todas al pabellón iberoamericano de la Feria del Libro de Madrid, un proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Mi nombre es Guillermo Escribano, soy director general del Español en el Mundo, en el Ministerio, y estamos, como hacemos antes de cada sesión, pues dando la bienvenida, explicando un poco el concepto de lo que es este espacio, que se ha creado y concebido como un lugar para fortalecer los lazos de la comunidad iberoamericana en torno al pensamiento y la literatura, fundamentalmente, y para dar voz a los que quieren hacerse oír y escuchar, y fundamentalmente en las grandes lenguas de nuestra gran comunidad iberoamericana, una de ellas el español. De esto sabe muchísimo Carlos Galán, que ha sido quizá uno de los mejores aliados de nuestro pequeño departamento desde que se creó hace 4 años con su fabuloso Festival de Creación Sonora Iberoamericana Estación Podcast. Así que, Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, esta vez en el formato de tu mítico Simpatía por la Industria Musical, y sin más dilación os dejo con Carlos y Pablo Salgado. Muchas gracias a todos. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a esta más que especial edición de Simpatía por la Industria Musical. Lo primero, agradeceros acompañarnos, haber elegido este momento para estar con nosotros en un entorno tan fantástico como es la Feria del Libro. Y bueno, cambiamos el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante por el pabellón iberoamericano de la Feria del Libro. Mi agradecimiento a Guillermo Escribano y a su equipo, siempre dispuesto a echar una mano con todo, es un auténtico placer. ¿Qué es Simpatía por la Industria Musical? Para el que no conozca, pues bueno, pues un ejercicio de visibilización de un sector, de dar un aplauso a los que generan el aplauso para otros, la dignificación de unos oficios imprescindibles para que el espectáculo siga, ¿no? Y en un entorno así, en el de la Feria del Libro, había que hablar de libros. El libro como ese complemento maravilloso a la escucha de un buen disco. El libro como fuente de información y consulta, como complemento muchas veces a lo que el artista te sugiere con su obra. Y detrás de los libros están los editores, las editoriales, las que arriesgan para que esos tomos lleguen a las vitrinas de las librerías, a los estantes de las casas, haciendo vidas y estancias mucho más atractivas. El de nuestro invitado de hoy, un ejemplo de entusiasmo y pasión por el oficio, partiendo de la base de un amor contrastado por la música y su entorno, y que se traduce en un trabajo cuidadoso y completista al frente de una de las editoriales más interesantes del momento, Liburuak, la editorial propulsada desde el Astur. Un placer recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Recuerden, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, a la palabra y al testimonio de Pablo Salgado. Bienvenido, Mil gracias, Carlos, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Sí, hombre, cuando surgió la oportunidad, ¿no?, de poder grabar este episodio aquí, salir del entorno habitual de nuestro estudio, en un entorno como la Feria del Libro, dije, joder, tiene que haber alguien que huela a libro. Y bueno, yo creo que entre mis selectos amigos editores, creo que tenerte aquí era lo que quería. Así que nada, muchísimas gracias, un auténtico placer. Sé que has hecho el esfuerzo por venir y se agradece muchísimo. Pues nada, mil gracias a ti también, y bueno, darte las gracias de mi parte y también de toda la gente que me ha precedido haciendo libros, que hay, pues, no sé, gente. Bueno, importante, ¿no?, en un entorno así, ¿no? ¿Qué significa en una feria del libro para un editor? Bueno, pues representa un espacio donde poder poner tus libros delante de los lectores, y no solo de los lectores, sino de la gente que va pasando por delante y que puede ser un potencial lector. Creo que es una exhibición digna, y una exhibición donde tú pones tu obra y todo tu trabajo, pues bueno, delante de los demás. A mí me encanta, ¿no?, porque también se contradice todo un poco, ¿no?, que dice que no se lee, ¿no?, pero al final, bueno, vas a una feria del libro y es una pasada, ¿no?, el aluvión de gente que hay, ya no solamente comprando o no comprando, ¿no?, sino interesados, ¿no?, en todas las novedades y en todas las historias, ¿no? Sí, bueno, a veces se convierte también en un evento, y yo creo que es un buen evento, ¿no? Es un buen evento que la gente, pues, se relacione con el mundo de la lectura.
Bueno, vamos a situar un poco en quién es Pablo Salgado. Te conocí al frente de Banisuke, la aventura que tenías, bueno, que como me has dicho antes fuera de micrófono, tienes criogenizada ahora. Pero ¿qué tenemos que saber de Pablo? ¿Cómo llega a dirigir una editorial como Liburuak? Pues bueno, yo aparezco en el mundo editorial de forma, como has dicho, totalmente entusiasta y con la intención de aprender cómo se hacían libros, ¿no? Yo terminé la Facultad de Bellas Artes, soy un grandísimo aficionado a la música, influenciado sobre todo por mi hermano, que creó una colección de discos en casa. Mi hermano me lleva 10 años y bueno, desde bien pequeño pues, me puso bastante música y me creó como una especie de conocimiento musical que he ido heredando y alimentando y bueno, a partir de ahí, desde mi influencia por la música, decidí hacer casualmente un libro de todas las bandas que había habido en Portugalete, que es un pueblo donde vivía yo. Cuando terminé la carrera, pues, bueno, pues en un momento de asueto, que me llevó 1 año y pico de entrevistas y de repente descubrí que aquello era divertidísimo. Relacionarte con los músicos, entrevistarles, informarte de un montón de cosas, chascarrillos, ideas. Bueno, hay que decir que además es un libro enciclopédico, ¿no? Porque Bueno, fue desde el año 64 hasta el 2009. Ahí no tenía absolutamente ni la menor idea de cómo se hacía un libro. No sabía ni que había que maquetarlo. Pero bueno, ahí me metí, ¿no? Hay una frase escocesa que dice que si vas andando y te encuentras con una pared, pues que tires el gorro, lo tires al otro lado y ya te obliga a pasar, ¿no? A coger el libro. Y bueno, pues me metí en ese marrón, hice el libro, me metí en un marrón económico importante y decidí que iba a vender el libro directamente y que iba a hacer un evento, que iba a hacer una exposición con las fotografías de los grupos locales, gente que igual había tocado una vez, gente que eran ya más conocidos, quizás como los Flying Rebollos, gente que no había tocado nunca, un poco con la idea de qué es el mito, ¿no? qué es digno de pasar a la historia y qué no, ¿no? Y yo elevé o intenté elevar el digno de pasar a la historia a un montón de bandas que igual eran solo de local. Convoqué a toda la gente que había entrevistado, les invité a aquella presentación, exposición, y fue súper bonito ver cómo gente que igual hacía 25 años que no se había visto se reencontraban allí, abuelos que iban con su nieto y veían una foto suya de un grupo que se llamaba Los Catires, que lo que hacían era guateques y ese tipo de cosas. Y aquello me dio esperanza, ¿no? Para decir, hostia, esto está súper bien, esto es súper divertido. Bueno. Y conseguí pagar todo el marrón de la imprenta, unos 30.000 euros en un mes. Recuperé con las ventas de los libros, me quedé a cero, gané algo de pasta y con ese pequeño dinero decidí que iba a hacer más libros. Que viene la reedición de Muscaria en la caja. Efectivamente. En ese momento, cuando estaba entrevistando a las bandas, un montón de gente me hablaba de una revista que se llamaba Muscaria, que había sido editada desde el 80 hasta el 87, que no estaba en ningún lado. Entonces decidí que aquello tenía que conocerlo la gente y hice una reedición en formato facsímil, en una caja, donde metí los 30 números y creé un número nuevo, pues, para celebrar la reedición. Me puse en contacto con todos los colaboradores que habían participado. Pues ya estaba Miquel Lejarza, estaba One Herrera, estaba Jerry, estaba Roberto Mosso, Roge Blasco, Jimmy Tijuana, había un montón de gente, Íñigo Muguruza, había un montón de gente que eran músicos y que se dedicaban a ello. Hice ese libro también, nos fue bastante bien también, y entonces dije, hostia, esto hay que seguir haciendo. Y a partir de ahí, el objetivo de aquella editorial, que se llama Banisu Nisuke, fue el de documentar la música vasca de los márgenes un poco, ¿no? Lo que no... Los márgenes quiere decir no la institucional, ¿no? Sino lo que... Pero luego también la especialización, porque por ejemplo el libro de Vera es un libro muy, muy concreto que así desde fuera puede parecer
como sesudo, y al final así hiciste una obra maestra, ¿no? Del pueblo de Pío Baroja, pero de los Baroja, al final, ¿no? Sacar la esencia de toda la historia del rock, ¿no? Dentro de... Pues la historia de ese libro es un poco lo mismo, ¿no? Un pueblo de 3.000 habitantes donde hay un nivel musical estratosférico y de repente te preguntas a ver por qué salen un montón de gente de Vera con tanta calidad musical. Y bueno, pues me fui ahí a Vera, me entrevisté con los músicos, estuve ahí una temporada y bueno, pues saqué un libro que yo creo que es necesario y que creo que si no lo hubiera sacado Mani Shunizuke, pues no lo hubiera sacado nadie. Entonces, esa es la idea. Saqué un libro también de Dud, que es un grupo que yo creo que marcó a toda una generación en los 90 en el panorama vasco, Willis Drummond, ahora he sacado un libro de La Secta, también que fue una banda clave, sacamos también una colección de fotógrafos musicales, que creo que también, porque viendo en Muscaria muchas veces veía que las fotos no estaban firmadas por nadie, ¿no? Y decías, pues joder, el valor del fotógrafo musical no se les ha dado. Entonces decidimos que íbamos a hacer unos libros nominativos con cada uno de los fotógrafos, bueno, que conocíamos y ahí tiramos. Siempre con la idea de aportar materiales que creíamos que nadie iba a sacar, sin entender la parte como algo rentable o algo así. Siempre fue rentable el proyecto, pero no íbamos a eso, era un poco suicida. Muchas veces digo que si con lo que yo ahora sé me hubiera puesto en aquel lugar, igual no lo hubiera hecho. ¿No? La inconsciencia, ¿no? Como gran aliada, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo, si se puede dar un consejo aquí a los niños, es que sean inconscientes y que lo hagan. Lo que piensen, que lo hagan. Al final siempre va a hacer cosas sin saber a dónde te van a llevar, ¿no? Efectivamente, hay que hacerlo. Totalmente. Bueno, y llega la oportunidad de Liburuak, ¿no? Auspiciado, decíamos, por Lastur, que es una gran promotora musical, con festivales, con músculo, dirigida por Alfonso Santiago, que es un gran lector. Además, ¿cómo surge la opción? ¿Lastur se acerca a ti para hacer Liburuak? ¿Tú te acercas a Lastur para hacer Liburuak? Fue un caso de coincidencia mutua y de estar en el lugar adecuado, en el sitio adecuado. Alfonso me hizo una compra de unos libros, entonces yo se la fui a llevar porque eran varios. Alfonso es súper lector y compra un montón de cosas y de un montón de cosas diferentes. Entonces me hizo una compra un poco grande y decidí que se lo iba a llevar a la oficina. Le llevé los libros a la oficina y ahí le dejé una nota diciéndole: Alfonso, lo que tienes que hacer es una editorial de libros de música. Y me llamó y me dijo: ya estoy haciendo una editorial de libros de música, vamos a presentarla en mayo en Vime Bogotá. Y cuando después de Vime Bogotá, pues nos llamamos de nuevo, quedamos y bueno, pues me contó un poco la historia y le dije que me parecía muy atractiva la idea, y a él me dijo: pues si quieres montarte en el carro, móntate. Le dije: por supuesto que sí. Y o sea, ya había una planificación. Había una planificación ya de una editorial. Títulos, tal. Sí, porque bueno, todo esto vino porque Lastur tenía en mente hacer un manual sobre industria musical, un gran manual en español, porque no había ningún gran manual sobre toda la industria, explicando de una forma muy didáctica cuáles son cada uno de los sectores, agentes y demás de la industria, que esto ha terminado ahora justo en Vime Bogotá de este año, con la presentación por fin de la Biblia, como le llamamos, del manual. El Vademecum. Entonces, ellos ya estaban planificando una editorial y yo entré ahí justo cuando estaban planificándolo, dándole yo la idea, ¿no? Y me dice: ya la tengo, la idea. O sea, sale ahora se publica ese libro que es casi el origen de todo, por medio 50 referencias, si no me equivoco. ¿Con qué criterio? Porque cuando nace Liburuak, bueno, coincide, ¿no? Cuando nace también Contra, bueno, pues editoriales, ¿no? Que han dinamizado en España el mercado editorial. ¿Con qué criterios
afrontáis la edición? Es decir, teniendo en cuenta que hay tanta oferta, ¿con qué criterio decidís qué título sí y qué título no? Bueno, Lastur es una promotora musical y vive la industria musical de forma absolutamente directa. Y una de sus patas es la de apostar por la creación de materiales en español de industria musical, que es un sector donde yo creo que nadie está trabajando, quizás porque no es muy rentable, pero Lastur, bueno, pues apuesta por eso más allá de la rentabilidad, ¿no? Puede tener un músculo económico para hacerlo y tiene una dirección de aportar materiales en este sentido muy clara. Y en este sentido, aparte de este manual, hemos editado un manual también sobre salud mental en giras y salud mental. Hemos editado un libro sobre royalties, qué pasa con los royalties cuando mueren los artistas. Hemos sacado un título también de cómo fue la evolución de EMI, que es súper interesante, ¿no? Como una superestructura como EMI de repente casca, ¿no? Cuando parecía que no iba a morir nunca. Y bueno, tenemos cosas previstas como el libro de Donald Passman, todo lo que necesitas saber sobre la industria musical, que es un súper clásico, y ahí hay una pata muy, muy fuerte. Y luego, pues está claro que Alfonso, como te decía, es un gran lector y son las lecturas que nosotros querríamos tener. Pues hemos sacado el libro de la biografía de Shane McGowan, que es un personaje que nos apasiona. Hemos sacado la biografía de Cramps, que es también una banda que nos gusta un montón. Sacamos bueno, pues, narrativa, ensayos, biografías. Bueno, y siempre es reflexivo, ¿no? Antes, viniendo hacia aquí, hablabas de, ¿no? que estabas planteando también hacer una línea como de debate, de reflexión, ¿no? Sobre temas que también afectan de alguna manera, temas de importancia colectiva, pero que afectan al mundo de la música, ¿no? Hablábamos de los fondos famosos ahora con el tema de los festivales, el tema de la cancelación, muchas veces cómo afecta a artistas. A lo que voy, más que eso tal, que es un proyecto en marcha, ¿tú crees que la edición independiente es un acto revolucionario? O sea, ¿es una manera de dinamizar? Bueno, no sé si un acto revolucionario, pero sí un acto digno de aportar materiales y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que todo lo que sea aportar temas de debate o información o lectura a través del divertimento y el conocimiento me parece algo súper digno. Y si encima lo sumas con que haces lo que realmente quieres hacer, si a eso te refieres con independencia, pues me parece que es algo duro, es algo costoso, porque te tienes que pelear con un montón de cosas, pero es algo muy satisfactorio y sobre todo es algo que te enseña, ¿no? Y en ese sentido yo te decía que estamos a favor de la revolución permanente y estamos absolutamente a favor de seguir aprendiendo y de abrirnos al conocimiento. Desde luego que sí. Yo he hecho a lo largo de mi vida unos 100 libros y todavía sigo aprendiendo un montón de cosas y todavía me confundo en un montón de cosas y creo que mi actitud y sobre todo la de todo mi equipo es la de estar atentos y ir haciendo lo mejor y ser humildes e intentar pelearte con los problemas para ir haciendo mejor las cosas. ¿Y cómo convive el criterio entre continente y contenido? Es decir, la importancia al final, ¿no? De lo que tiene el contenido, digamos, a nivel informativo o lo que sea, con el continente. Es decir, la importancia también pues, de las imágenes, de la portada. ¿Cómo convive todo ese...? Para mí son dos cosas, las dos claves y básicas, ¿no? Para mí el libro es... O sea, en definición, el libro es un objeto físico. Y como tal, ese objeto físico tiene que tener un cuidado. Luego ya, si te pones a desgranar qué es un libro, tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte que es la tripa, donde está el contenido, y otra que es la cubierta, que es lo que lo cubre y lo que lo presenta. El objetivo de la cubierta tiene dos funciones, bueno, tres funciones. Una es la de informar qué es lo que hay dentro, otra la de ser atractivo para alguien que lo ve, y la tercera es cubrir físicamente a la tripa y cuidarlo, ¿no? Y luego la tripa tiene el objetivo de informar
de cuál es el contenido y ser agradable, ¿no? Luego implican un montón de cosas. ¿De qué color es el papel? Si es blanco, pues cuando estás leyendo te ciega. Hay que tenerlo un poco ahuesado. El tipo de letra, pues depende para qué tipo de gente vayas a escribir, pues pones un tipo de letra más grande, un tipo de letra más pequeño. El cuidado por el diseño. En todo caso, para nosotros, desde Libruac, y tenemos a una diseñadora fenomenal, que es Patricia Tesán, tenemos muy claro que es algo imprescindible, hacerlo con mucho cariño y hacerlo bien. Y creo que de momento se va notando, ¿no? Totalmente. Vamos haciendo. Y luego en el tema del contenido es otra mandanga. Y esa mandanga es una mandanga quizás más complicada, porque el proceso de un libro es un proceso tedioso y largo. Por ejemplo, en una traducción tienes que comprar los derechos, tienes que hacer la traducción, luego pasa por un periodo de edición, de la edición pasa a la corrección y de la corrección pasa a la maqueta y después hay una lectura final. O sea, que es un proceso muy, muy largo. Y por 4 chorradas que te confundas, porque siempre hay erratas, lo pasas muy, muy mal, porque ya estás diciendo, ahora, hostia, parece como que has fracasado muchas veces en algunas cosas, ¿no? Y entonces, luchar con eso es complicado. Y yendo a ese detalle, claro, porque a veces que te compras un libro y de repente ves una rata y dices, joder, ¿cómo no sé? O sea, realmente pasa por muchas manos y muchas veces es increíble, ¿no? Que nadie caiga en esa... Te digo, una tilde o una tal, o sea, y a veces o que bailan 2 líneas, tal. Tú cuando lees, esto lo lee mucha gente, y es increíble cómo la mente humana hace bien algo que ya... O sea, tú estás leyendo y te inventas cosas, porque está claro que hay una errata y te la has inventado y la has leído bien. Y pasa por 4 personas, 5 personas por lo menos, y, hostia, cuando de repente ves una errata es como un poco... Cualquier error, ¿no? Yo, en todos los libros siempre... cuando coges el libro, lo primero que haces es ir a ver los fallos. Pues nosotros... Claro, además eso, bueno, teniendo en cuenta que tú eres profesor de imprenta, ¿no? Para ti es vital, es decir, que la edición digital es anatema o es un complemento, ¿no? A lo que es la edición física en tu caso. Te digo porque, bueno, al final esas cosas, cuando haces algo en un medio escrito y tal, y dices, joder, es que había una rata y tal, no te preocupes, lo vamos a arreglar en la edición digital. Claro. A mí me cuesta leer en digital. Yo leo siempre en papel. Me parece que es... O sea, no digo ni que sea mejor ni que sea peor. A mí me gusta más leer en papel, sufro menos de la vista leyendo el papel, me parece mucho más cómodo, no sé. Y bueno, sí, hace unos años parecía, o se decía hace 10 años, 12, 15, que la edición digital iba a comerse al papel y bueno, aquí estamos esperando a que se lo coma. Totalmente. Porque no... Bueno, y crece más que nunca, eso hay que ver el entorno en el que estamos, ¿no? Cada vez hay más casetas, cada vez hay más editoriales, ¿no? Y cada vez, por lo cual debe haber cada vez más público, ¿no? Sí, hay cada vez más público también con conocimientos y con demanda de esos contenidos. Tienes que tener en cuenta que en el mundo anglosajón esto era algo normal, la edición musical, ¿no? En el mundo hispano pues había como una especie de hueco ahí que no acaba de cubrirse. Bueno, yo me acuerdo de aquí en España, por ejemplo, la revista Star, que tenía Star Books, o por ejemplo la editorial Júcar con la edición aquella de Los Juglares, si te acuerdas, que eran unos libritos así. Pues aquellos pusieron un poco la base, ¿no? para todo este proceso de edición musical. Luego, además, en el año 2000 a partir del año 2000 hubo un boom de editoriales independientes. Bueno, salieron un montón, Alfa Decay, Impedimenta, salieron todo. Y a partir del 2000, bueno, también salió la editorial esta de Julián Viñuales, la de Global and Read. Y bueno, a partir de ahí pues se han ido haciendo cada vez más editoriales. Contra creo que salió en 2009, nosotros hemos salido en el 2022, yo creo que somos de los más jóvenes, también con
con los chicos estos de Brusistas, Colectivo Brusista, que lo está haciendo súper guay, súper bonito también. Silex también cogió una rama de la música, que lo están haciendo súper bien, también con Tony. Es lo que te decía antes, con el tema de las gracias y todo esto, me parece que de repente nos abras la puerta a las editoriales de música, ¿no? A este sector, a la industria musical, y nos abras la puerta y nos diga, pasad si queréis, estáis invitados, pues me parece que es un reconocimiento súper bonito. Y bueno, me quiero acordar también pues, de Didac, de Contra, de Julián Viñuales, de Libros del Cultrum, de Tony de Silex, de toda esta gente. Luego yo también recuerdo de muy pequeño un libro que me marcó bastante, que fue El joven Lennon, escrito por Jordi Sierra y Fabra, que le tuviste aquí también en el podcast, y que fue también como una especie de influencia para mí en descubrir a los que tenía 11, 12 años, un libro sobre música y entonces, pues nada, te quería dar las gracias en nombre de todos. Nada, representas un poco a todos ellos. Se habla mucho de ese boom, que a mí me hace inmensamente feliz. Siento muchas veces que necesitaría vivir 10 vidas para poder leer todo lo que quiero leer y casi lo que ya tengo en la mesilla a la espera, pero bueno, me congratula de verdad ese boom, porque bueno, pues al final me parece que tardó demasiados años, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salió el Por favor, mátame, era el libro de cabecera de tal, de repente fue como algo... 2010 o así fue, ¿no? Fue un poco el break, ¿no? Bueno, salió en 2004... El de... ¿cómo se llamaba este libro? Cago en la hostia. Primero en el 2000 el de Loops, que este fue un poco revolución, el de... Sí, de Daniel Blanquet. Sí. Y luego en el 2004 sacó este del indie, Sí, no me acuerdo, Teen Spirit, creo que era, sí. que para mí también marcó un poco un antes y un después, porque a partir de entonces ya... Luego, para mí, un libro que fue muy referencial fue el de Electroshock, de Laurent Garnier. Total. También yo me acuerdo que leía aquel libro y dije, hostia. A mí fue, que no era música, que era la historia de la modelo de Eddie Sedgwick, pero de todo lo que era la Factory y todo esto, y fue la primera vez que leí el formato de la reconstrucción oral, o sea, claro. que me encantó. Bueno, representas a ese boom de editoriales independientes que estarás harto porque siempre vivimos en el boom de las cosas. Bueno, es lo que te comentaba antes, yo no sé si es un boom o es un hueco que por fin se ha cubierto. Claro que sí, exactamente, yo opino eso, ¿no? Pero bueno, como todos los boom, hay mucha oferta, al final hay que hacerse un hueco. ¿Qué intentas de marcar o definir el liburuak para hacer distinto a lo que hacen otras propuestas editoriales? Pues la verdad es que tampoco hacemos los libros que nos parecen interesantes. Y intentamos pues, asociarnos a nombres que nos interesan y que nos gustan mucho. Y de repente pasan libros que dices, hostia, es que quiero editar ese libro. Por ejemplo, hace un par de años nos surgió la oportunidad de editar un libro de Paul McCartney. Yo he editado un libro de Paul McCartney en castellano, ¿no? Fue un proyecto que se llamó 1964, que en el año 1964 los Beatles hicieron su primer número 1 en Estados Unidos, empezaron a hacer su gira mundial y Brian Epstein les dio a cada uno de ellos una cámara compacta para que en los momentos de asueto pues, pudiesen pasar el rato. Entonces, hace un par de años, Paul McCartney se encontró esos negativos e hizo un libro. Y bueno, nos surgió la oportunidad de publicarlo en castellano y, joder, pues, hostia, eso es un orgullo del copón. Hace también un año nos surgió la oportunidad de hacer el libro de Enrique Bunbury, el de la carta, ¿no? Pues trabajar también con Enrique pues, también ha estado muy bien. Y ahora, por ejemplo, dentro de poco tenemos un libro de Daniel Johnston, de los dibujos de Daniel Johnston, que ha surgido y dices, hostia, ¿cómo no voy a hacer ese libro? Es increíble, o sea, no es para decirme antes novedades que vas a sacar, no me habías hablado del de Daniel Johnston, o sea... No te lo he dicho. Bueno, luego iremos para que nos cuentes todo lo que esperamos de Liburuak el próximo mes. Pero eso, ¿crees que hay demasiados libros musicales o que realmente todavía hay demasiados libros musicales o todavía quedan muchas cosas? Hay demasiado de todo en este mundo acelerado, ¿no? O sea, sí es verdad que estamos en un mundo de la abundancia, en un momento de lo efímero, donde en el reinado de la moda, donde lo que dura más de 10 minutos ya está de modé y ya necesitas otra cosa. Pues no lo sé. Yo cuando me siento en las entrevistas, siempre que acabo pensando, este tío tiene que escribir un libro desde su historia, ¿no? Claro. O sea, que hay un montón de historias que deberían tienes que permanecer tener en cuenta ahí. que, mira, en 2003 en España se editaron unos
35.000 libros. De ellos, 149 fueron libros específicos de música. En 2024 se ha subido a 198 libros específicos de música. En el mundo anglosajón son 10.000 los libros de cada año dedicados exclusivamente a la música. Estamos en un 1%, en un 2%, en comparación con el mundo anglo. Tú te pones a ver... Yo me suelo mirar a ver pues, qué libros han sacado, cuáles son los que sacaron hace tiempo, cuáles son las novedades del mundo, y va una... O sea, es exagerado. O sea, nosotros estamos yendo a pedales. O sea, que de momento tenemos amplia... Sí. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer lo del Simpatía, hablando con, no me acuerdo, no sé si fue con Gonzalo García Pelayo, pues hablando de eso, ¿no? De que la cantidad de libros, lo que faltaba, ¿no? Hablando de, sí, era Gonzalo García Pelayo, el libro que había escrito Luis Lapuente de Conversaciones, que me parece un libro de música bestial. Y hablaba de que faltaban muchos de libros para contar la historia en España, pues esa historia de Belter, de compañías que no están escritas. Y decía, mira, esta semana en Estados Unidos el segundo libro más vendido de música es la biografía de la secretaria del presidente de Capitol en la década de los 60, o sea, de la secretaria, ¿no? Que al final historias, ¿no? De repente visibilizar lo que pasaba en la industria musical desde la perspectiva de una secretaria en el año 63, es que normalmente de Capitol. Las historias de la gente que no está en primera línea siempre son las más interesantes, porque son la gente que tiene más perspectiva y son la gente también más humilde y la gente que lo ve mucho más claro. Qué bueno. Bueno, ¿hay tendencias dentro del criterio a la hora de seleccionar qué editar? Sí, tenemos 4 colecciones. Tenemos una colección que es de ensayos, otra colección que es de biografías, otra colección que es de manuales y la otra es Arima. Le ponemos en euskera los nombres, que es Bihotza, que quiere decir corazón, que son las biografías, Burua, que quiere decir cabeza, son los ensayos, Eskua, que quiere decir manos, son los manuales, y Arima, que quiere decir alma, es todo lo demás, pues los libros de fotografía que sacamos, cosas que se salen un poco de formato. Entonces tenemos esos criterios, más o menos intentamos que vayan un poco parejos, lo que te comentaba antes, queremos aportar materiales en forma de manual en castellano a la industria, y luego queremos aportar vivencias, por ejemplo, o biografías, como hemos sacado a Keith Congo Power, ¿no? Que es una leyenda dentro de la música underground. Es un tío, como comentábamos antes, que ha sido miembro de los Cramps, que ha fundado The Gun Club y que ha estado en la banda de Nick Cave, que quizás no es muy conocido, pero que esa historia se tiene que contar. Brutal, sí. Y luego, pues bueno, Alice Bach me parece lo mismo, o la historia de Barry Adamson, y luego, pues es lo que te comentaba, tenemos también a gente pues, de primera línea. Intentamos sacar también voces femeninas, cuantas más voces femeninas mejor, porque siempre hay una tendencia a lo masculino en todos los ámbitos de la sociedad, y intentamos dar voz también publicar esos libros de voces femeninas. Publicamos, por ejemplo, el de la autobiografía de Ronnie Spector, hemos publicado también la autobiografía también de Robin Green, que fue la primera mujer que entró dentro de Rolling Stone como redactora. Luego, posteriormente, fue guionista de Los Soprano y de Doctor en Alaska. O sea, no es con varios Globos de Oro, Emmys y tal, hostia. Entonces, el criterio es ese un poco, ¿no? Y luego, de repente, te aparecen libros, pues esto, golosina, y pues, ¿qué vas a decir que no? Por ejemplo, el de Kathleen Hanna, que hemos sacado también ahora. Sí. No, a mí, vamos, lo que es la biografía musical como tal me encanta. Aprovecho para recomendarte uno que es el de Concha Moya, que es El Camino Púrpura, sobre ese señor que está ahí, Adolfo Rodrigo Cánovas Guzmán, que, bueno, para mí es uno ya de mis libros favoritos, editado por Silex, así que verla aquí además es un placer. Bueno, la importancia de los libreros, ¿no? ¿Qué papel tienen los libreros y las librerías en la supervivencia de editoriales como pues mucha, muy fuerte, porque si tú haces el mejor libro de la historia y no te lo venden,
o no lo vendes, pues te da exactamente igual. Va a quedar para la historia ahí y dentro de 15 años dirán, hostia, qué librazo. Pero hay que venderlo. Esto es una cadena, ¿no? Entonces, el autor tiene su trabajo, nosotros tenemos otro trabajo y luego viene el del distribuidor, que es muy importante. Si no te distribuyen bien, pues no vas a vender bien. Y luego el del librero, porque el librero todavía es un prescriptor importante. Nosotros creemos en el librero y en las librerías, ¿no? Y bueno, pues no sé si se sabe, pero en España hay un precio único de los libros por ley, que creo que es una de las mejores cosas que hay para que no haya competencia, para que la FNAC, por ejemplo, no ponga los libros a 1 euro, cierren todas las librerías y cuando hayan cerrado todas, pues los ponga a 90 euros, ¿no? Entonces, en ese sentido, los libreros son imprescindibles, claro. Sí, aparte, bueno, también es una gozada, ¿no? Ver también el auge también de las editoriales y también el auge, ¿no? De las pequeñas librerías, sí, claro, que recuperan ese espíritu donde también la prescripción existe, ¿no? Que llegas, que te recomienden, que te conocen, que te dicen, mira, ha salido esto, ha salido lo otro, ¿no? En 2004 creo que empezó por primera vez la librería El Argonauta, aquí en Madrid. Sí. 20 años, 20 y algo años. Especializada en música. Creo que en el año 5 salió Lenoir, también en Barcelona. Y ahora están saliendo cosas como Sonora, o no, el Molar, Supermonster, o sea, sí, espacios donde es importantísimo que te vendan. Sí. Es imprescindible la librería. Sin las librerías, pues la verdad es que lo tendríamos un poco jodido. Sí. Hombre, ellos transmiten cierta presión porque, claro, al final no son espacios muy grandes, la oferta cada vez es mayor, el flujo de entradas y salidas es constante y, bueno, me imagino que tal. Pero, bueno, al final yo voy mucho al Molar, voy mucho al Argonauta y es una gozada, ¿no? Al final también compartir con ellos también el entusiasmo, ¿no? Sí. En el oficio que han elegido, ¿no? Sí, porque especializarte en algo tiene que ser desde el entusiasmo, desde luego, porque tú crees en ello, ¿no? Podrías vender algo más amplio, pero especializarte, por ejemplo, en música es que es gente, Joan, por ejemplo, en Sonora, en Barcelona, que ha sacado ahora, pues es un tipo que le gusta lo que hace y que hablas con él y que está entusiasmado con el proyecto y son, la verdad es que nuestros valedores. Totalmente. En realidad. Bueno, 50 libros en 3 años, bueno, 5 años, 4 años. No, llevamos 2 y medio. 2 y medio, o sea, es claramente una bilbainada. Eres de Bilbao, vives y trabajas en Bilbao. ¿Cómo influye la ciudad en tu forma de editar y de afrontar el Pues Bilbao influye de una forma pues que es una ciudad muy tranquila. Donde hay muy buen clima y se come muy bien, ¿no? No, pues es un sitio amable, donde, pues eso, no tienes la vorágine que puedes tener en Madrid y, bueno, pues influye a veces para mal, ¿no? Porque buscar equipo, por ejemplo, en Bilbao nos costó un montón. La mayoría de la gente está en Madrid y en Barcelona. Y claro, montar una editorial específica de música, pues necesitas a gente en comunicación específica de música, en ventas, que conozca el negocio pero que venga de la música, editores, traductores, o sea, necesitas algo como muy... Un editor o una editora, nosotros tenemos dos editoras, Mayalen y Nerea, que lo hacen súper bien. Tienes que conocer algo de música, tienes que... Y conocer a gente, ¿no? Como Laura Aguiluz. Por ejemplo, como Laura Aguiluz. Y desde Bilbao nos cuesta un poco más, porque hay menos oferta de gente que vive en Bilbao, porque nosotros queremos trabajar con la gente in situ. O sea, es mucho mejor. ¿Y sigues con la Feria Bala? Sí, es una cosa que salió hace como 13 años ya. Es una feria de libro de artista. Es un poco más pues, fanzines, libros de fotos, libros de arquitectura, un poco publicaciones que se salen un poco de lo normal, que empecé hace 13 años con esa feria y va un poco sola. Es una hija que ha aprendido muy bien. ¿Y es un evento anual? Es un evento anual que se hace en diciembre todos los años y que lo que pretende es ser una plataforma y un altavoz para la gente que se dedica a las publicaciones artísticas y que no tiene la capacidad de vender en librerías o bueno, pueden vender en librerías porque hay un montón de editoriales también, pero sobre todo ilustradores o colectivos que hacen fanzines y que hacen cosas así.
Y bueno, es libre, gratuita, todos los años se invita a gente a que hagan alguna masterclass, a que den alguna charla y luego hacemos unos conciertos fantabulosos. Hemos tenido a Morante, hemos tenido a Joseba Irazoki, hemos tenido este año pasado también tuvimos a Joseba Irazoki con Severina Beata, hemos tenido a Ivonne RG, unos conciertazos de morirte, de Aupa Lerandio. Qué bueno. ¿Y hay asociacionismo en el mundo editorial? O sea, más allá de ese tipo de evento donde... Más allá del gremio, dices. No, digo, por ejemplo, hablas de Didac, de Contra, de Silex, tal. ¿Hay algún tipo de asociacionismo, no, como en la música puede haber animarse a nivel industrial, la UFI en compañías independientes? No, es muy pequeño todavía el sector. O sea, a ver, es un sector... Todavía os miréis con resquemor. No, todo lo contrario, nos miramos con admiración. Joder, a un tipo como Julián, ¿no?, que lleva un montón de años, pues le miras con respeto a lo que ha hecho. Y... A mí lo que me parece alucinante es la cantidad de títulos interesantes, además, que hay, que todos editáis, ¿no? Porque al final sí, estás viendo todo lo que vas a... A mí lo que me dan... veo lo de Contra ahora, ¿no? La historia de 4AD, de la biografía de más que resquemor, a veces lo que hay es envidia, ¿no? Claro, a mí me molaría... Eso me pasa también con a mí me molaría ese libro, o me molaría el otro, y de repente dices, Dios, me han robado, o... Pero claro, es que muchas veces es lo que pensábamos. Si fuera por mí, editaríamos 15 libros al mes. O sea, sería... Es que lo queremos todo, ¿no? Y este, joder. Y de repente te lo quitan y dices, ese lo quería yo, también lo quería yo. Sí, ahí viene, ¿no?, lo de que tus amigos dicen que disfrutas mientras todo arde, ¿no? Todo arde. ¿Qué te hace encenderte editorialmente? Editorialmente, pues el proceso. El proceso editorial te pone un poco las pilas y luego, sobre todo, me gusta mucho toda la parte de la producción de imprenta y todo esto, papeles, elegir encuadernaciones un poco marcianas, buscarle un poco la vuelta al asunto. Claro, yo en realidad vengo, pues eso, de Bellas Artes y del mundo del fanzine, y bueno, del fanzine, de las publicaciones artísticas, un poco donde se busca un poco darle una vuelta al formato y trabajar un poco con la forma. Y bueno, pues aquí intentamos hacer que sea más o menos estándar, pero darle un toque. Pues por ejemplo, nuestros libros son la cubierta, tiene un papel... Es un papel offset que va a sufrir, sabemos que va a sufrir mucho, pero le da una suavidad, un gozo que nos gusta y que... No sé. ¿Y cuánta libertad de reinterpretación nos da los proletarios originarios del libro para que vosotros adaptéis a vuestro contexto? Es decir, por ejemplo, la portada de Alice Bach es una portada exclusivamente para la edición de Liburuac. Hay algunos que son más estrictos, otros más abiertos. Al final bueno, hay que regirse, ¿no?, a un formato, unas medidas. Sí, tú firmas un contrato normalmente con una... A ver, hablamos de los extranjeros, ¿no? Tú firmas un contrato con una agencia o con una editorial y ahí te dicen pues, que siempre, normalmente suele ponerse en el contrato que ellos tienen que decidir un poco al final, dar el ok a la portada final. Nosotros intentamos... A ver, muchos te obligan a hacerlo exactamente igual, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, que es el de Paul McCartney, más o menos se nos obligó a que la maqueta fuera la misma, pero hay otros ejemplos donde, bueno, pues que vemos que creemos que podemos mejorarlo y lo intentamos. Sacamos el libro de Abbey Road, de la historia de Abbey Road, y lo cambiamos de arriba a abajo, y cambiamos el formato de fotografías, hemos cambiado con un montón con el de Kathleen Hanna, y bueno, creemos que lo hacemos bien. Y por ejemplo, con el de, pues no que sé, Marcianadas, ¿no? Con el de Shane McGowan, pues decidimos poner la foto solo de Shane McGowan, sin poner absolutamente nada, ni título, ni absolutamente nada. Era tan bonita esa foto que decidimos ponerla encubierta, en la portada, solo la foto, y por la parte de atrás poner el título y el nombre del autor. Bueno, pues le tuvimos que pedir permiso a la editorial y a la agencia inglesa. Al principio no lo veían ahí como muy de aquella manera y al final, pues bueno, dijeron, vale, está muy bonito, os lo damos. Hay otra gente que te obliga a poner exactamente el mismo título. Otras veces decimos, pues por ejemplo, con el de Kid Congo Powers. Este era un título que en castellano no funcionaba, era un juego de palabras en inglés que no acaba de funcionar.
nos pusimos en contacto con él y al final pues, se le ocurrió a sus amigos chicanos y así ese vicio delicioso, ¿no? Que es un título que nos gustó un montón y que además nos ha regalado en el último disco una canción que se titula Ese vicio delicioso. Así que, bueno, es un detallazo. Hay veces que te dejan más manga ancha y otras que menos. Supongo en el 2050, cuando alguien mire su estante de los 8.000 tomos de Liburuak, dirá, bueno, eso no es nada con todo lo que tengo, pero bueno, ¿en qué esperamos para este 2025, 2026? ¿En qué proyectos andáis enfrascados? Pues tenemos cosas interesantes como, bueno, tenemos un libro de fotos de David Zarnoff, que fue un fotógrafo oficial de los Cramps en la primera época, que les acompañó a Nueva York, luego se fue a Los Ángeles y fotografió toda la escena angelina de punk. Tenemos un libro también de Donald Passman, que es el de todo lo que debes saber sobre industria musical. Tenemos Let's Do It, el guitarrista de San Etienne, que se llama... no me acuerdo cómo se llama, pero que es un libro súper interesante como de la explosión de lo pop, ¿no? Desde los años 20 con todas las Big Bang, cómo va evolucionando hasta los años 50, 40-50. Tenemos un libro de Pau Riba, escrito por Jaime Gonzalo, en castellano. Lo hemos sacado en Sant Jordi, lo sacamos en catalá y ahora lo vamos a sacar en castellano. Tenemos también un libro del Festival de la Cochambre, el primer festival que hubo en España en el año 75, con Franco todavía vivo. Y bueno, tenemos un libro también de Tracy Thorn, una biografía de Tori Amos, tenemos un mogollón de cosas. Bueno, y si tuvieses que enarbolar una labor didáctica, que sería un chaval que quiere empezar a leer sobre música, ¿qué libro de Liburuak le recomendarías para empezar en el apasionante mundo de la lectura? Pues depende de lo que esté buscando, depende de lo que le guste. Tenemos, por ejemplo, de Come Up, que es la historia oral del hip hop. Pues que si le mola ese rollo, pues las historias orales siempre parece como que se leen un poco mejor. Pero tenemos un librazo, y voy a hacer propaganda de él, que no se venden mucho, pero es un librazo escrito por Hanif Abdurraqib. Es un afroamericano de Ohio que escribe este ensayo que se titula Un diablillo en América. Lo hemos editado hace un año y pico. Y es un librazo, es un ensayo sobre la cultura negra en Estados Unidos. Habla en primera persona, habla desde Whitney Houston, cómo se la denostó, también por el mundo negro, porque decían que era un producto blanco, Soul Train, toda esa línea de por qué hacer una línea en Soul Train, cuando la gente bailaba, que iban avanzando. Bueno, el primer Moonwalker, ¿no? Que no fue de Michael Jackson, fue en el año 20 por un bailarín negro. Bueno, toda esa cultura de los negros en Estados Unidos que él habla en primera persona y que de repente en los años 90 habla de cómo, por ejemplo, los blancos de clase media van disfrazados de negros, haciendo ahí de negro, y ellos decían, pero ¿qué coño es esto? Bueno, es súper interesante y está muy, muy bien escrito, está súper bonito, les recomendaría ese. Vale, ya he recomendado una lectura, ¿y si ese chaval quisiera ser editor? Si quisiera ser editor, desde luego le recomendaría, si quisiera ser editor Sí, alguien que quiere dedicarse a la edición. A la edición de música, pues le diría que hiciera prácticas con nosotros. Bueno, le diría que se leyera, por ejemplo, no un libro nuestro, pero Esther Tusquets tiene un libro que a mí me marcó mucho, ¿cómo se llamaba? Confesiones de una editora un poco mentirosa o algo así, que fue un libro que yo leí cuando estaba haciendo el primer libro ese de Portusón, el primer libro que hice, me lo estaba leyendo ahí y me interesó tanto que luego me fui a hacer un máster a Barcelona de edición y fue muy influenciado por ese libro, porque está muy bien contado, Esther Tusquets, y te recomendaría la biografía de Jorge Ralde, que es por ejemplo, también. Es un librazo. Ediciones Moicanas. Increíble, sí. Si pudieras reeditar algún libro que ya ha estado que está descatalogado, o algún libro que ha publicado alguien y que te gustaría hacerlo, ¿qué libro? Joder.
Ya, eso es como cuando a mí me preguntan cuál es tu canción favorita. Son muchos, yo qué sé, no lo sé. No lo sé. No sé, hay tantos, yo qué sé. Pues hay uno de Marianne Faithfull que es muy guay. Bueno, aparte de todas formas, con todo lo que tienes por delante, yo creo que también no tienes trabajo. Bueno, pero mira, este que vamos a editar ahora de Daniel Johnston, estoy muy engorilado con él, ¿eh? O sea, es gráfica, eso. Es gráfica y tiene textos hablando de Daniel Johnston, de Jim Jarmusch, del hermano de Daniel Johnston, de Tori Amos. Tiene de diferente gente hablando de la obra y es un libro súper bonito de formato, de imágenes, de papel. Es un poco el libro perfecto. Qué bueno. Y es un regalazo. Sí, ¿no? Bueno. Pues nada, Pablo, estamos terminando. Siempre termino con una pregunta un poco recurrente, ¿no? Es pues, ¿quiénes han sido tus referentes? Pues bueno, en este caso podemos hablar del mundo de la música, en el mundo de la edición, que aprovechas este foro para agradecer, decir, pues mira, pues que alguien existiese para mí ha sido Pues los que te he dicho antes, de toda esta gente desde Starbucks y Júcar, Sierra y todos estos editores que he comentado. Y en el mundo de la música, pues creo que me ha influenciado mucho toda la escena de los años 80 de música punk en el País Vasco, donde se propuso una forma de hacer las cosas. Más allá de la música había una propuesta de autogestión y de cómo hacer las cosas que me ha influenciado mucho en la vida y que me ha dado ánimos y me ha dado ganas para háztelo tú mismo y hacerlo y creérmelo y estar contento con el proyecto. Bueno, hablando de eso, tengo un gran libro de Liburuak, el de Jerry Corral. Y este Rebeldía. Que ha sido, a mí, o sea, está funcionando súper bien. Tercera edición ya. Muy bien, pues enhorabuena. Enhorabuena por eso, por todo lo que estás haciendo y nada, muchísimas gracias por venir hoy a estar aquí en la Feria del Libro en un marco tan librero. Para hablar de una editorial como Liburuak, una carrera como la de Pablo Salgado. Así que nada, un auténtico placer. Normalmente terminamos con una canción, pero como no la vamos a poner hoy, terminamos con un aplauso para Pablo, que se lo merece. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Esto es Subterfuge Radio.